Las dos clases participantes, Maxis y Whitbread 60, se rehacían en Nueva Zelanda de las averías y el cansancio tras dar media vuelta al mundo navegando. Sus tripulaciones habían superado ya 3 etapas de la regata oceánica más dura que existe. Atrás quedaba la legendaria cabalgada por los rugientes 40 en las latitudes australes, donde los vientos del oeste, el frío y el hielo aniquilan cualquier resistencia humana. Ante ellos tenían el reto del Cabo de Hornos, el lugar donde más naufragios se han producido en la historia de la navegación, y la subida por el océano Atlántico hasta la llegada en Inglaterra. Faltaban pocas horas para la salida de la cuarta etapa de la Vuelta al Mundo desde Nueva Zelanda hacia Uruguay. En el puerto de Auckland las despedidas eran tristes. Muchos tripulantes eran neozelandeses y dejaban allí sus familias. $300.000 espectadores se concentraron en la salida. Muchos recordaban la anterior edición y el abordaje sufrido por el yate The Car. Rossfield, uno de los patrones, hacía memoria sobre el incidente. Bueno, intentaremos salvar la salida entre la gente. Lo tomaremos con mucha prudencia porque no podemos permitirnos ningún abordaje. Seremos conservadores, aunque espero que el comité ha tomado medidas para controlar la zona de salida. Estoy seguro de que lo han hecho. Al empezar la etapa, todos los participantes tenían una obsesión en común, el paso por el Cabo de Hornos. En la salida, muchos se acercaron a la línea antes de tiempo. El resultado fue que cuando sonó el cañonazo estaban pasados de línea. En efecto, el Yamaha, el Winston, el Galicia Pescanova, el Intrum Justicia y el Merry Cup dieron la vuelta para volver a tomar la salida. 8 yates habían salido antes de hora y recibían llamada del comité, más de la mitad de la flota, un récord para la Whitbread. El neozelandés Endeavour había salido bien y pudo distanciarse libre de obstáculos, y el Tokio espectacular, sin un fallo a toda velocidad. Entre esta masa de espuma de barcos espectadores navegaban los bólidos de la Whitbread. En el Heineken, la encargada de las velas tuvo un accidente. Su mano quedó enredada alrededor de un winch. Afortunadamente a bordo había un médico. Fueron precisos 17 puntos para cerrar la herida, pero la chica tardó menos de una semana en volver a trabajar en cubierta. Esas navegantes que corren en la Whitbread son muy duras. Los vientos de poniente aparecieron tan pronto como la flota se alejó de la costa de Nueva Zelanda. Era la cuarta salida de etapa que empezaba con vientos duros. El Intrum Justicia, ávido de velocidad, se fue al sur buscando vientos fuertes que favorecían su diseño. Tras librar el cabo, la flota fue azotada por una masa de viento que la alejó de Nueva Zelanda a velocidades de vértigo, siempre con el Intrum en cabeza y batiendo récords. La tripulación del Yamaha, con el acelerador a fondo, logró una singladura de 417 millas en 24 horas. El español Galicia Pescanova le superó con una singladura de 419. Pero el rey continuaba siendo el Intrum Justicia, que volvía a batir su propio récord y el récord mundial. 428 millas en 24 horas. Algo mejor que nuestro récord anterior de 425. Y todos muy contentos porque encima nos pareció más fácil que la primera vez. Supongo que las condiciones son algo menos duras. Todo estaba mojado en cubierta, donde reinaba la fiebre de la velocidad. En el interior tampoco había descanso. La rutina diaria combinaba el humor y la convivencia. Esto no se limpia. La ropa personal se guardaba en sacos de velas. Se dormía en la primera litera que se hallaba vacía, pero el cansancio compensaba la incomodidad. Se comían alimentos deshidratados. No había mesa. Lavar los platos se convertía en la mayor diversión.
Era mejor no marearse. Pasatiempos, no sobraba tiempo para nada. Lo más fatigoso era el vestirse y desnudarse con todas aquellas capas de ropa húmeda que se pegaban una a la otra y resultaban pesadas y frías. El café ayudaba algo. El barco no paraba de balancearse y dar golpes. Por suerte, había buen humor. ¿Están preparados para esto? Pero es que en cubierta la vida era aún más dura. En el clima helado del océano austral, la Whitbread se convertía en una odisea parecida a la escalada al Himalaya. El frío paralizaba los miembros, la fatiga nublaba cuerpos y mentes, la energía de esos deportistas conseguía ponerles en marcha a pesar de todo. Al acercarse al Cabo de Hornos, la flota se encontró con vientos en contra. La tripulación del Dolphin and Youth oyó crujidos en la zona de la quilla y temió lo peor. De nuevo, Matt Humphries se sumergió en el agua. El problema, 3 pernos de la quilla rotos. Un diagnóstico que no tranquilizaba a nadie. Sí, en este momento nos faltan 1100 millas para llegar al Cabo de Hornos, que es la tierra más próxima. Y desde Hornos todavía 1400 millas hasta Punta del Este. Nos preocupa el tiempo que tardaremos en llegar allí. Hay que tomar precauciones. Todo el material de seguridad, como la balsa salvavidas, las bengalas y los chalecos, está sobre cubierta. Y dormimos al lado de la escotilla principal, por si hay que escaparse rápido. Cabo de Hornos, el mito para todos los navegantes a vela, el lugar donde sopla un temporal cada 4 días, una tierra negra y tenebrosa situada en el extremo de América del Sur. En los valles cercanos al cabo, los gauchos viven su vida de vaqueros. En la zona de Cabo de Hornos, todos los seres vivientes se doblegan a la voluntad del viento. Bien amigos, aquí está el cabo más famoso del mundo, el Cabo de Hornos, en el extremo de Sudamérica, el paso que consagra a todos los marinos. Y el primer barco que llega viniendo desde Nueva Zelanda es el Intrum Justicia, seguido a unas 10 millas de distancia por el New Zealand Endeavour. El Intrum Justicia lideraba la flota de la sexta Whitbread a la salida del Océano Austral, siguiendo el ejemplo de Magallanes, Drake y otros marinos ilustres. Aunque aquel día el Cabo de Hornos no fue fiel a su reputación. Cuando los veleros convergieron sobre el cabo y viraron para poner rumbo a Punta del Este, reinaba allí la calma, llegada tras la tormenta. Tras el Intrum, el Endeavour pasó escoltado por una fragata de la Armada chilena. Los kiwis se alegraban de dejar atrás las altas latitudes del sur. Gran Dalton, estamos con unos amigos. ¿Nos dirías que habéis disfrutado navegando las etapas del Océano Austral? No nos han gustado y todos a mi alrededor confirman lo que digo con sus gestos. Esta etapa ha sido muy pesada, pero mira, es lo que decimos, es como ir... El Océano Austral es un poco como ir al dentista. No te gusta, pero de vez en cuando tienes que ir para seguir, para vivir, para continuar tu vida. Es parte de la regata Whitbread y la verdad es que nos alegramos de dejarlo atrás. El equipo del Yamaha navegó con gran regularidad. Su barco fue el segundo 60 pies en virar el cabo. 3 millas tras él, en el pasaje Drake, venía el líder de la clase Whitbread 60, el Tokio de Chris Dixon. Pasando al través de las Islas Malvinas, el Intrum conservaba su ventaja, seguido del Endeavour. Tras ellos, el Tokio, el Yamaha y el Galicia Pescanova iban delante del otro Maxi, el Merit Cup. Pero pronto le tocó a Intrum Justicia el turno de quedarse sin viento. La tripulación mimaba a su barco para conseguir que siguiera avanzando. Pues estamos así, a 600 millas de la llegada. Lo cual para muchos navegantes es quizás la regata más larga de su vida, pues equivale a la distancia de la regata Fastnet. En cambio, en una Whitbread, eso es estar a punto de llegar y resulta muy frustrante. Llevamos buena ventaja, pero en esta ventolina todo puede ocurrir. Nunca sabes si los demás avanzan el doble que tú y te pones nervioso, es desesperante, pero es lo que hay cerca del fin de la cuarta etapa.
Pronto vieron al Endeavour aparecer por el horizonte. Lo marcaron para controlar su posición. Dalton estaba obsesionado por llegar antes que los pequeños. Esto cambia cada instante. Hace 12 horas estábamos a 50 millas, ahora son solo 20. Llevamos 20 millas al Tokio. Espero que el viento nos favorezca a nosotros, aunque, quién sabe, la regata puede ganarla cualquiera y nosotros haremos todo lo que podamos. Aprovechando la oscuridad de la noche, el Endeavour se colocó en primera posición. En efecto, las ventolinas le favorecían contra los Whitbread 60. El New Zealand Endeavour cruzó la llegada primero, mejorando en casi 2 días el récord de la etapa que tenía el Steinlager. Una nueva victoria para Dalton, que exultaba. Cruzamos tras ellos ayer por la noche, hacia las 12, a unos 100 metros de distancia, no más, y pudimos escaparnos. Es bueno, ha sido una gran regata, pero muy dura, oye. El Intrum llegó solo 5 minutos después. Nos encanta haber ganado a los demás, creo que por 5 o 6 horas y nada más. La regata es esta, está claro. Grant Dalton viaja por su cuenta, ya lo han dicho otros antes. Los Maxis no hacen sino molestar, por lo que a nosotros respecta. Nos miran encima y nos desventan, nos planchan para frenarnos. Yo creo que deberían andar mucho más, pero no andan, solo se meten en nuestro camino. Dalton nos ha estado marcando y no es nuestro problema, porque nuestra misión es ganar a los Whitbread 60. El Merit iluminó la noche durante su entrada en tercer lugar. Su tripulación prefería las llegadas nocturnas. El Tokio cruzó en quinta posición, segundo de su clase y aún líder de la clasificación. No te hace gracia ver cómo se te comen la ventaja que llevas, pero les llevábamos suficientes horas. El Intrum ha regateado muy bien, aunque nosotros seguimos en cabeza. El Endeavour había tardado un total de 85 días en llegar a Punta del Este, sumando las etapas. 2 días menos que el Merit Cup. Entre los 60 era el Intrum quien amenazaba al Tokio, mientras el Yamaha y el Winston quedaban atrás. El Intrum Justicia aguantaba su tercer puesto y se apuntaba a un nuevo récord mundial para las 24 horas. Pocos días antes de la salida de la quinta etapa, el escándalo llegó a Punta del Este. La ciudad hervía a causa de un incidente internacional en que participó el velero La Poste. 4 de sus tripulantes se hallaban en prisión, acusados de apalizar a un hombre que hallaron robando en su apartamento. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, no se logró liberar a los navegantes antes de la salida. Las autoridades uruguayas no cedieron al respecto. El La Poste salió con 4 tripulantes menos mientras sus hombres manifestaban su protesta. La clave de esta etapa era de nuevo la táctica. El objetivo, Fort Lauderdale en Florida. Los Maxis dominaron la salida en la que soplaba viento flojo. Pero no iba a durar mucho. En mar abierto, un sistema frontal de bajas presiones traían viento del norte en contra. 18 nudos de viento. Velocidad 9 nudos, .8. 10 nudos. Y el viento viene directamente de donde queremos ir, lo cual era de esperar. El Intrum está a una media milla por detrás y el Yamaha viene a barlovento, pero también retrasado. Los Maxis están más alejados por la popa. Empezamos a estar un poco hartos de esta violenta ceñida contra el viento. No podemos izar el Spinnaker. Pero hay que seguir. Todos en la flota cazaron las velas al máximo y se prepararon para una dura navegación contra el oleaje. Estamos empapados. Llevamos únicamente una camiseta para cada uno, un par de pantalones cortos y ropa de agua ligera. No tiene ninguna gracia. Eso es lo que sacas de correr la Whitbread.
Varios días de navegación dura, golpeando las altas olas del Atlántico, miraron la resistencia de los hombres, así como la de los barcos y su equipo. El Dolphin and Youth fue el primero en sufrir problemas de deslaminación. Se puede ver aquí donde ha sucedido la deslaminación. La grieta sale de aquí y sube por este lado, hasta esta zona, que como se puede ver, flexa muy fácilmente. Todo este sector deberá ser cortado y sustituido. Pasando el Corcovado, el Dolphin hizo escala en Río de Janeiro, puerto donde pudo efectuar sus reparaciones. En mar abierto, el constante baqueteo del Endeavour había debilitado la estructura de su casco. La tripulación decidió cambiar de rumbo para reparar sin tener que entrar en puerto. Desmontaron literas y otros elementos con que apuntalaron desde dentro el casco debilitado, lo que limitaba la flexión de la zona de proa. Parecía que aguantaba mejor. A 6 millas de distancia, el La Poste sufría problemas similares. Todos los que trabajaban en cubierta iban amarrados a flote. Pero en el interior aparecieron grietas en los mamparos. Como en el Endeavour, las secciones de proa flexaban amenazadoras. El patrón Tabarly dirigió la reparación efectuada con chapas de madera de refuerzo. También los navegantes sufrieron el castigo del mar. En el Merit, un tripulante tuvo una inflamación ocular, mientras otro, en el Endeavour, necesitaba puntos en un pie. Adelante, hombre, ¿qué pasa? Bueno, no es más que una herida, Nick. El Tokio se alejaba de la flota embistiendo contra las olas y el viento de 25 nudos cuando llegó el desastre. Ceñíamos, eran las 8 de la tarde o quizás un poco antes. Algunos habían bajado al interior y preparaban comida, se sentaban para comer, mientras yo descansaba en la litera. Y el barco se aplanó por completo, algo que siempre asusta. Y todo el mundo empezó a correr, y cuando llegué a la escotilla ya estaba claro. ¡Oh no, el palo! Necesitaron unas 6 horas trabajando a menudo dentro del agua para izar a cubierta el mástil roto y amarrarlo. Montaron un mástil de fortuna y pusieron rumbo a Sao Paulo, unas 285 millas al norte. Allí reconstruyeron el aparejo y volvieron a la regata mientras les mandaban por avión un perfil nuevo. Llegaron de noche y se pusieron de inmediato al trabajo. Se trataba de una competición, no lo podían olvidar. Llevamos aquí en Victoria exactamente 36 horas y nos faltan 5 minutos para colgar el nuevo mástil en una grúa del puerto. Todos han sido extraordinarios. De hecho, vamos adelantados sobre el plan. Hemos construido un mástil nuevo tras desmontar las piezas del antiguo. Y aquí estamos. Dentro de 3 horas navegaremos con una semana de retraso respecto a los líderes. La flota subió paralela a la costa hasta llegar a los doldrums. Allí, el Intrum perdió el viento y fue adelantado. Por segunda vez en la Whitbread, los veleros navegaban en la calma tropical. Las calmas servían para descanso de los tripulantes, pero no ayudaban a avanzar. El agua está fantástica. Te digo que sí. Es un placer. En esta zona el viento desaparece, dejando solo zonas de brisa o chubascos violentos e imprevisibles. Son los frustrantes y bellos doldrums, el lugar donde una regata se puede ganar o perder. Un barco que no quedó parado fue el Yamaha. Antes de la etapa, Rossfield había decidido embarcar un meteorólogo, Nick White, que dedicaba todo su tiempo a estudiar los vientos. Le dio la ventaja. Estamos a unas 120 millas de la costa brasileña. De momento vamos primeros, tenemos poco viento, unos 10 nudos. Esperamos encontrar los alisios en un par de días. Y los encontraron. Por la proa, el Caribe les esperaba amigo y cálido. Pudieron incluso celebrar el bautizo del Ecuador de Nick White. Sí, sí, mi señor. ¿Cuál es su nombre? Nicholas White. ¿Y dónde se halla? ¡Ayudadme!
Se ha portado mal, se ha quejado de la comida. ¡Ajá! ¡Que traigan el cubo de la mezcla! La ventaja del Yamaha parecía demasiado grande aún para los Maxis, que venían rápidos en el viento ligero. Y más atrás, por segunda vez en 2 etapas, las chicas del Heineken perdieron su timón. ¡Hasta la vista, timón! Podríamos hacer una foto. ¡Adiós! Y finalmente apareció la majestuosa playa de Fort Lauderdale. El Yamaha llegó en medio de un auténtico diluvio tropical, primero de la flota y de la clase de los 60. A los tripulantes, eufóricos, les daba igual lluvia o nieve. Gracias a la rotura del mástil del Tokio, el Yamaha se ponía en cabeza. Pensé al principio que esta era una etapa para los Maxis, porque, claro, el pronóstico era a su favor. Pero mira, hemos navegado muy bien y me alegro de haber llegado primero. Los del Merit repitieron su espectáculo pirotécnico y se llevaron su segundo trofeo Heineken al vencer en la clase Maxi. El Endeavour entró muy cerca del Merit. Bueno, el problema de deslaminación de la proa, aunque no nos hizo perder mucho, nos colocó en el lado equivocado de las roladas de viento, y eso fue peor. Para el Intrum Justicia, la etapa resultó un fracaso. Smith y sus muchachos acumulaban 10 horas y media de retraso. Sí, estamos algo desanimados. Al principio íbamos delante. Cuando el Tokio quedó fuera de juego, nos colocamos muy bien. Pero las regatas son así. Dawn Riley y las chicas del Heineken recibieron en Fort Lauderdale la mejor bienvenida imaginable, un mensaje de la Casa Blanca. De parte de Hillary Clinton, esposa del presidente de los Estados Unidos, el mensaje es: Dawn Riley y su tripulación, sois un gran ejemplo para las mujeres jóvenes de América. Estoy emocionada, me cuesta creer. ¿Quién podía pensar que en Washington se fijasen en una regata a vela hace 3 o 4 o 10 años? Y de pronto te llega una cosa así, cuando no haces más que una regata. El Tokio llegó una semana después. Su empeño en terminar la etapa era meritorio, pero para el patrón, Chris Dixon, los sueños se habían evaporado. Estoy aturdido, muy aturdido. Se ha acabado. Es el fin. El Merit Cup había recuperado casi 1 hora sobre el New Zealand, pero no lograba amenazar su primer puesto. En la tabla de los 60, entre tanto, había muchos cambios. El Yamaha tomaba 10 horas y media sobre el Intrum. El Tokio descendía al 5º puesto debido a la rotura. En la cola de la clasificación, sin cambios, el Odessa iba 34 días por detrás del Yamaha. El New Zealand Endeavour se ponía de nuevo en la cima con 11 horas y 43 minutos de diferencia sobre el Yamaha. El Merit Cup volvía al 3er puesto. El astillero parecía una escena de MASH. Todos necesitaban cirugía plástica. El enemigo, la deslaminación. Cuando eso ocurre, la piel exterior del barco se separa del alma, que le da resistencia. La causa, los impactos continuos y repetidos. El remedio, cortar la zona afectada y laminar una sección nueva. En el Endeavour, las zonas débiles fueron marcadas para recibir el bisturí. El Endeavour tenía casi ganada la clasificación de Maxis, pero su patrón, Grant Dalton, también deseaba ser el más rápido alrededor del mundo. El Yamaha de Rossfield apuntaba a la victoria entre los 60 pies. En la última etapa debería marcar a Laurie Smith y al Intrum para asegurarse de que no encontraban una racha de viento particular. La 6ª etapa no era fácil. Había que elegir entre seguir las curvas de la corriente del Golfo o buscar viento en el rumbo directo. Costaba decidir. En la salida, con 12 nudos de viento, el bordo de ceñida paralelo a la playa obligó a navegar entre roladas y barcos de espectadores. El Intrum Justicia viró primero y puso rumbo a Inglaterra. Le seguía el Merit Cup. Una baja presión traía hacia la flota vientos del norte, lo que significaba mar y viento en contra rumbo a Nueva York. El Merit Cup tomó una opción radical y puso rumbo al este, que le alejaba de la corriente y de la flota. Pierre Feldman quería jugarlo todo a una carta.
El Merit y el Brooksville, en la distancia, largaron escotas y se perdieron mar afuera. Los restantes se concentraron en la ceñida contra el viento y a favor de la corriente. En el Endeavour, mientras, rizaban la mayor. Dalton confiaba en la ruta del Golfo, pero estaba intranquilo. Es un momento decisivo. ¿Quién sabe quién tendrá la razón? Supongo que en 3 o 4 días lo sabremos. El viento contrario a la corriente aumentaba la altura de las olas y hacía muy incómodo el avance. Las tripulaciones rezaban porque el viento rolase y resistían. Entre tanto, el Merit y el Brooksville aumentaban su ventaja por el este. Al fin, los barcos de la corriente del Golfo recibieron su rolada de viento. En el Intrum se largaron las escotas y aumentó la velocidad, pero el viento disminuía al salir los barcos del sistema frontal. El viento se abrió progresivamente. Salieron a cubierta los Spinakers. En el Yamaha, la tripulación cambiaba a un Spinnaker especial para viento en popa. Los 60 combatían en una batalla encarnizada mientras la corriente les empujaba 3 nudos en dirección a Inglaterra. Desde la salida no se habían perdido de vista. La tensión iba en aumento. A bordo del Merit Cup todo eran sonrisas. Llevaban 3 días avanzando a ese ritmo y habían ganado una buena ventaja, pero ¿les iba a durar? Viendo la cara de Pierre Feldman, no había ninguna duda. La flota penetró en la zona de los grandes bancos, donde a menudo la traicionera niebla está emboscada, pero la partida terminó allí para el Merit y el Brooksville. Robert Browning dijo sobre la niebla: ¿miedo, querida? Notar la niebla en mi garganta y sentir el rocío en la cara. Laurie Smith sabía lo que era eso. Esta noche llegaremos a una zona peligrosa. Hay bastantes piezas de hielo en el camino. Se pueden ver los hielos que flotan. Y vamos directo hacia ellos. Puede que sea el momento más tenso de la regata para nosotros. La niebla es espesa. Soplan unos 25 nudos. O sea que corremos a unos 15 nudos. Y el radar no funciona bien. Todos estamos un poco nerviosos y creo que la gente se pondrá los salvavidas esta noche y dormirá con los pies hacia proa. Magnus Olsson, del Intrum Justicia, intentaba reparar el radar mientras el barco volaba, demasiado rápido, cortando la niebla y la oscuridad. ¿Quién sabía si ante la proa del Intrum iba a aparecer un iceberg grande como una casa? Esta mañana hemos pasado sobre el lugar donde se hundió el Titanic. Hace un montón de años. Hace 2 días chocamos con una ballena. 15 minutos después pasamos a unos 7 metros de un contenedor medio hundido. Y anoche, con niebla y 50 metros de visibilidad, de pronto vimos aparecer el iceberg a una eslora del barco. 20 metros de alto y 50 de largo. Es demasiado, de veras. La flota logró salir de la niebla sin accidentes, pero en la Whitbread no había descanso. Libres de la niebla, los barcos se encontraron con vientos atemporalados. Y vaya tormenta, 40 y 50 nudos de poniente que sin respiro les empujaban a velocidad de vértigo rumbo a Inglaterra. Los líderes temían por las posibles roturas que les harían perder su puesto. Los de atrás, en desesperación, atacaban a fondo. Todos sufrieron ese castigo como una especie de examen final para marinos exhaustos. Los barcos al límite de su resistencia. La estela del Galicia, que navegaba a 25 nudos en estas imágenes, era extraordinaria. Los españoles iban lanzados por el tobogán del Atlántico. El Laposte corrió con la tormenta, pero no se salvó de los problemas. Su proa ya se había deslaminado durante la 5ª etapa. De nuevo ahora el equipo tuvo que apuntalar y rezar para que aguantase. Las esperanzas de que el Intrum alcanzase al Yamaha eran ya casi nulas, pero no lo veían así sus tripulantes.
La gente del Tokio no tenía nada que perder y sí muchas ganas de apuntarse un tanto. Iban a toda máquina. En medio del temporal, Chris Dixon mostraba cómo llevar el timón. Cruzaron un petrolero que avanzaba contra la mar enorme. Vaya visión desde su puente de mando. En el Endeavour, Dalton sabía que los 60 se alejaban de los Maxis. Acabamos de cruzar un petrolero que iba contra la mar. Deben pasarlo bien. Ahí fuera las cosas están muy serias. No podemos mantenernos con los 60, por más que vamos lanzados. El temporal tampoco era bueno para todos los Whitbread 60. El Brooksville parecía haber pasado por una batidora. Sus velas hechas jirones. Los sables habían sido rotos cuando el barco se tumbó sobre las olas. Por todo el barco se encontraban piezas rotas. En el Heineken, las chicas se encontraban con su tercer problema de timón desde el inicio de la regata. Les costaría fijar el rumbo y acertar el Canal de la Mancha. El Uruguay Natural les cedió su timón de emergencia, pasándoselo amarrado a los chalecos flotadores. Las hábiles tripulantes de Down Riley modificaron la forma del timón para encajarlo con la popa de su barco. Funcionó durante un tiempo, pero luego la propia fijación empezó a partirse. No tuvieron más remedio que recalar en Falmouth, donde el equipo de tierra les montó el timón de reserva del Brooksville. Con ello pudieron llegar a la línea de meta. Aplausos para la esforzada tripulación del Tokio que entró en cabeza tras su desgraciada rotura en la etapa anterior. Tokio cubrió 120 millas en las últimas 6 horas de la travesía a una media de 20 nudos. La pérdida del mástil nos destrozó, naturalmente, pero terminar con esta victoria y haber ganado 3 de las 6 etapas es un buen resultado. Estamos contentos. Una gran victoria del Tokio y un también meritorio segundo puesto para el Winston, que jugó hábilmente las opciones tácticas. Nos colocamos algo mejor y aguantamos el viento más que en otras ocasiones. Y así fue. Tuvimos suerte por nuestro lado y la etapa terminó bien. El Yamaha, tercero en llegar, quedaba a la cabeza de la clasificación general gracias a su regularidad. Un excelente trabajo. Los 360 llegaron delante del Endeavour. El miedo a las averías nos hizo frenar un poco cuando soplaba fuerte. Era nuestra preocupación. El Winston y el Tokio lo han hecho muy bien y nos han adelantado, pero nosotros hemos ganado. Es fantástico. Grant Dalton quería llegar primero a Southampton. Lo que logró fue ganar en la clase Maxi y también ser el más rápido alrededor del mundo. Había batido el récord de Steinlager. Hemos ganado. Me costará un tiempo adaptarme porque estas últimas 24 horas han sido una gran batalla. Sabíamos que los 60 nos ganarían alguna etapa y teníamos que mantener la calma. No perder de vista el conjunto para no forzar el barco y no romperlo, y es extraordinario. La gran obsesión de Dalton fue desde el principio ganar a los 60 en el recorrido entero. Una vez logrado eso, se soltó la lengua. Están hundidos, no soportan que les hayamos ganado. La mayoría creía que sus 60 iban a ser más rápidos que nosotros alrededor del mundo. Si no, ¿por qué hacían la regata? De veras, no entiendo hacer una vuelta al mundo en regata y dejar que te ganen. No tiene sentido. Hoy en día la velocidad es el todo. Y estoy seguro de que se inventarán cualquier excusa para justificarse. Pero ahora se maldicen porque se equivocaron. Se hicieron construir esos 60 para llegar antes que nosotros y no lo han logrado. Pues mala suerte, se equivocaron. ¿Se me ve hundido? ¿De veras? No creo. Me sabe maso. En un tema que ya se saldó hace tiempo. Dedicó 3 años a que nuestros barcos fuesen lentos para podernos ganar. Y nos ha ganado. Él debería contentarse con eso. Yo estoy contento. Mi tripulación está contenta. Los del Yamaha también están contentos. Todos contentos. Grant lo ha hecho muy bien. Ha ganado en los Maxis, nosotros en los 60. El Intrum quedó segundo en la general de los Whitbread 60, marcándose un nuevo récord, pero trayendo a tierra un Laurie Smith frustrado. El barco no resulta muy bueno con poco viento, ¿sabes? Y en la primera etapa hubo mucho tiempo de poco viento y en cuanto sopla poco nos aparcamos. Todos los demás avanzan más rápido, aunque cuando sopla nosotros avanzamos más que ellos. Algo debe haber ahí, quizás no el diseño, sino nosotros mismos, no sé. El Merit se lo jugó todo a una carta y perdió. A pesar de ello, conseguía un segundo puesto en la clase. Para el patrón, Pierre Feldman, era una positiva lucha entre dos tipos de barco. Los Maxis andan más con poco viento. Los 60 corren mucho cuando sopla fuerte. Con vientos moderados tenemos velocidades parecidas.
Y durante la regata hemos podido estar muy juntos. Ha sido muy interesante confrontar esos dos tipos de barco. Vaya regata. Los barcos de la nueva generación, los Whitbread 60, mostraron una velocidad increíble. 8 de ellos, así como 3 de los Maxis, fueron diseñados por el neozelandés Bruce Farr. Se vieron gestas de habilidad marinera impresionante. El esquema de seguridad mereció un sobresaliente. El único punto oscuro fue la construcción de los cascos. La Whitbread se convertía en una auténtica competición de gran premio. En la próxima edición solo correrá la clase 60 y aún así varios puertos de todo el mundo compiten para figurar en el recorrido. Es una regata tan dura que no sabemos por qué les gusta correrla a los navegantes. Se lo preguntamos a ellos. Para mí la Whitbread es la navegación más emocionante, desde que empieza en Southampton hasta que vuelve aquí mismo. Navegación alrededor del mundo, competición, aventura, en eso consiste esta regata. Significa, oh Dios mío, ¿tengo que volver a empezar y hacer la regata de nuevo? Es una competición fantástica. Antes era más una gran aventura. Ahora es menos aventura y se ha convertido casi en una regata barco a barco, la única, la mejor. Es una regata difícil, pero también es un gran reto y creo que al terminar, aunque al principio no te das cuenta, al terminar has ganado un montón de amigos. Personifica todo lo que es el sentido de la vida. Para mí, todo lo que haces en la vida lo haces durante este tiempo. Para mí es lo mejor. La Whitbread es el mejor reto que puedo tomar. Buena pregunta. Oh.